Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de los Números. Estamos mirando y acompañando todo este caminar que hace Israel hacia la tierra prometida. Nos encontramos ahora en el capítulo 25, nos habla la palabra de Dios de la idolatría de Israel en Peor. Esta es entonces la situación de nuevo que nos encontramos. Recuerdan que continuamente eran apostasías, el aspecto de la idolatría, de la rebelión del pueblo contra Dios, de la rebelión del pueblo contra sus líderes, contra Moisés, contra Aarón, en fin, muchas dificultades en este camino. Es lo que nosotros también decimos en este desierto de lágrimas, decimos nosotros en nuestra oración. Y todo esto es una relectura para nuestra propia vida. Capítulo 25 del libro de los Números. Escuchemos un poco lo que sucede, que va desde el 1 prácticamente todo hasta el final, hasta el versículo que finaliza el capítulo 25, que es el 18. Mientras Israel estaba en Sitín, se llama el lugar, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres moabitas, que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor de su Dios. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios. Así Israel se sometió al Baal de Peor, y por eso el Señor se indignó contra él. El Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos públicamente delante del Señor, para que se aplaque la indignación del Señor contra Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de ustedes matará a aquellos de sus hombres que se sometieron al Baal de Peor. Precisamente entonces llegó un israelita trayendo una mujer madianita a donde estaban sus hermanos, a la vista de Moisés y de todos los israelitas, que lloraban a la entrada de la carpa del encuentro.
Al ver esto, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se apartó de la comunidad y tomando una lanza, siguió al israelita hasta la alcoba y allí los traspasó a los dos, al israelita y a la mujer en pleno vientre. Entonces cesó la plaga que asolaba a los israelitas. Los que habían muerto a causa de la plaga fueron 24,000. Y el Señor dijo a Moisés: Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi ira de los israelitas porque ha demostrado en medio de ellos un celo igual al mío. Por eso yo no acabé con los israelitas dejándome llevar por mis celos. Y ahora declaro, yo le concedo mi lanza de paz. En favor de él y de su descendencia habrá una alianza que le asegurará el sacerdocio para siempre, porque se mostró celoso por su Dios e hizo expiación por los israelitas. El israelita que fue muerto junto con la mujer madianita se llamaba Sinri, hijo de Salú, jefe de una familia patriarcal de Simeón. Y la mujer que fue muerta se llamaba Cosbi, hija de Shur, el cual era jefe de un clan de una tribu madianita. Luego el Señor dijo a Moisés: acomete contra los madianitas y derrótalos, porque ellos acometieron contra ustedes con sus malas artes, en el incidente de Peor y en el de Cosbi, la hija del jefe madianita y hermana de ellos, que fue herida de muerte el día de la plaga, motivada por el incidente de Peor. Entonces, esta es la idolatría de Israel en Peor. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, cómo el tema principal sobre el cual gira prácticamente toda la Biblia, el gozne, decimos nosotros siempre, se refiere principalmente a este aspecto de la idolatría? Porque la idolatría aquí, en este momento, no estamos teniendo ningún signo tanto, sino que te habla del Dios en general, ¿verdad? No te habla tanto de la imagen como tal, sino que la idolatría es mucho más que una simple imagen, ¿verdad? La idolatría quiere decir la predisposición del corazón hacia Dios. Por eso que tu corazón o nuestro corazón puede estar muy predispuesto solamente al dinero. Bueno, eso podemos decir que es una imagen también, si es que querés decirlo así, ¿verdad? O estamos predispuestos al placer. Aquí incluso te está hablando un poco de una idolatría. ¿Por qué? Y porque todo esto trae sus consecuencias, todo lo que es el dinero, etc. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos desfigurando la imagen de Dios. Estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Nosotros le hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y no Dios que nos hace a su imagen y semejanza y que nosotros procuramos y deseamos vivir como Dios nos ha creado y como Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para ser libres, para vivir con nuestra inteligencia, con nuestra fuerza de voluntad y con nuestra capacidad de amar, decíamos, los 4 elementos característicos de Dios, y eso es ser imagen y semejanza de Dios. Eso es el descubrir que somos seres inteligentes, libres, con fuerza de voluntad y con capacidad de amar. Pero aquí entonces, lo que estamos haciendo es lo contrario, es decir, nosotros nos estamos dejando llevar por nuestras inclinaciones, por nuestros deseos, y por lo tanto, de acuerdo a nuestras conveniencias, creamos nuestro Dios que respondan a nuestras necesidades. Es por eso que es bastante difícil y no es fácil este proceso de verdadera conversión. Porque hay muchos que se enojan por cualquier cosa, porque se le dice, esto no se puede hacer, porque de acuerdo a la inteligencia, a la razón, de acuerdo a la libertad y de acuerdo a ese esfuerzo también que tiene que hacerse, porque hay una motivación que te tiene que llevar justamente, y por eso el motivar es el motor, ¿verdad?, el que te mueve y que no queremos hacer. Entonces es más fácil ir a una secta o inventarse una religión donde cada uno dice, bueno, hacemos lo que nosotros queremos. Y después ahí le metemos todo en una bolsa, sí, Dios es esto, Dios es buenito, Dios es esto, Dios es todo buenito así. O sea, dejamos el aspecto, primero lo dejamos el aspecto de la razón, porque entonces es ahí donde estamos nosotros que después criticamos y decimos, no sé, que la religión es como un
opio del pueblo, que la religión te saca la realidad. Al contrario. Es el religarte contigo mismo, es el religarte con tu propia existencia, es religarte y decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Como la religión no hay otra cosa más realista en la vida del hombre y en la existencia, porque te hace pensar qué es lo que vos estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Ir, dice, a la iglesia, salir de tu realidad y no sé qué cosa. Estoy muy de acuerdo. Cuando, por ejemplo, en estas sectas te vas y todo es aplauso y fuera, que esto, que aquello, y que Dios te ama, que Dios te quiere, que Dios, esto sí, muy bien, Dios te quiere, Dios te ama, pero justamente el amor sabemos muy bien que es muy exigente. El amor es el que tiene que moverte y tiene que motivarte para hacer bien las cosas. Apelan a ella posee. Y ese es el problema real, ¿verdad? Entonces fíjense lo que es la idolatría. Entonces la idolatría no es, no sé, que una estatuita, que esto, que aquello. Eso no es idolatría. Idolatría es cuando nosotros le cambiamos, pero desde la esencia. Hay cosas esenciales en nuestra vida. Y me parece que todos tenemos capacidad, como se dice, una cuarta de nariz o 1 centímetro de cerebro para pensar en estas cosas. Ahí sí la religión se vuelve opio del pueblo. Cuando no te hace pensar y no te hace caminar sobre el bien, sobre esa exigencia de hacer, de tener la fuerza de voluntad. Claro que la misericordia y el amor, pero la misericordia y el amor de Dios es sobre todo, está por encima de todo esto. ¿En qué sentido? En el sentido de que es ese empuje o ese acoger de nuevo a la persona, darle una oportunidad o darle esa posibilidad para volver a rehacer su camino. Volvemos enseguida con más ñan de Yara ñe'e, Antiguo Testamento. Por tercer año consecutivo, la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede acogió el encuentro Women on the Front Lines, Mujeres en Primera Línea. También contribuyó la Embajada Británica ante el Vaticano. Se trata de un reconocimiento al valiente trabajo de miles de religiosas en todo el mundo. Este año el evento fue virtual debido al coronavirus. De forma trágica, esta pandemia ha causado una enorme tasa de desempleo, pobreza e inseguridad alimentaria, poniendo en jaque aún más el trabajo de las religiosas. Por eso agradecemos que se unan a nosotras estas 3 destacadas mujeres que nos hablarán del impacto de la pandemia en sus proyectos y en las comunidades a las que ayudan. Ya sea dirigiendo escuelas y hospitales, cuidando a enfermos, rescatando a víctimas de la trata de personas o promoviendo el empleo, las órdenes religiosas proporcionan servicios esenciales en lugares donde hay pocos recursos o a personas que no tienen muchas oportunidades de futuro. Cada participante procedía de un país diferente donde el coronavirus ha tenido distinta incidencia. Stan Mumuni inició la Orden de las Hermanas Marianas del Amor Eucarístico, que protege a huérfanos con discapacidad en Ghana, donde lo habitual hace años era asesinar a estos niños nada más nacer. Me dije a mí misma que nunca miraría hacia otro lado ante las injusticias. Decidí que estos niños tienen que tener una oportunidad en la vida y merecen dignidad y respeto. Imelda Paul es presidenta de Renate. Cuenta cómo en este periodo el tráfico de personas se ha intensificado a través de Internet. Ella está en Albania, donde el coronavirus ha provocado situaciones nuevas de necesidad. Hoy hay 40 millones de víctimas de la trata. Están ante nuestros ojos, en nuestras calles y en nuestros barrios. Este despreciable delito del tráfico de seres humanos es una industria que supone 40.000 millones de dólares. Alicia Vaca, superiora provincial de las Hermanas Combonianas en Jerusalén, explicó cómo están llevando comida y ayuda médica hasta lugares donde falta prácticamente de todo. Cuando veo a mis hermanas religiosas en primera línea, no veo a supermujeres. Veo a mujeres de gran fe, de gran compasión y generosidad, de gran determinación, pero también veo a mujeres muy vulnerables, agotadas y la mayoría de las veces impotentes porque se siguen produciendo estas atrocidades entre su gente. Estas religiosas son un testimonio vivo de fe y de resistencia a través de su servicio entre los más necesitados. Es lo que este encuentro anual quiere poner de relieve, cómo estas mujeres se enfrentan a las mayores dificultades posibles de una forma incansable. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Sepas que Él siempre pelea por ti. Como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Quiero
Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre esta apostasía de Israel en Peor. La apostasía de por sí es renunciar, eso significa apostasía. Renunciar al seguimiento del Señor. Renunciar, o sea, salir de la comunidad, no pertenecer más a esa comunidad. Y esto sabemos que existe en toda la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Las cartas de Juan, principalmente las que son muy duras contra estos sectarios, ¿verdad?, que van saliendo. Dice, estaban con nosotros, en su reflexión dice, pero en realidad, a pesar de que estaban con nosotros, no eran de nosotros, porque el que se adhiere como verdadero cristiano, como verdadero católico, digamos, dentro de la catolicidad, porque hay que entender también lo que significa católico. Algunos no saben ni lo que significa la palabra católico. Católico significa la universalidad, es decir, la apertura del corazón para entender los designios de Dios en nuestra vida, o sea, no estar cerrado solo a un caminito y punto, sino que esa apertura del corazón, del entendimiento, y desde ahí entonces hacer después esa opción fundamental por lo que Dios nos está pidiendo. Por eso, las bases elementales son la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Eso ya dijimos y hemos repetido y lo repetiremos miles de veces, porque esta es la base de nuestra esencia, ¿verdad? Como seres humanos en primer lugar, llamados a una existencia, y luego como hijos de Dios, llamados a una vida de realización y planificación. O sea, ser felices, eso quiere decir. Y entonces, desde ahí, cuando estamos hablando de apostasía, quiere decir que nosotros no llegamos primero luego a entender dentro de esa comunidad lo que significa el adherirse totalmente a Jesús. No nos adherimos y no tendríamos que adherirnos a doctrinas. Las doctrinas son elementos institucionales que surgen a raíz ¿de qué cosa? De un amor verdadero y de un deseo de la comunidad de responder a la voluntad de Dios. Entonces, por eso que siempre necesitamos de los líderes, de los pontífices, decimos nosotros, los que hacen puente, ¿verdad?, en esta relación y en este diálogo con Dios, con lo luminoso, con aquello que Dios nos está pidiendo, y ese diálogo de cada uno de nosotros, de la comunidad, con lo existencial, con lo trascendental. Se necesita toda la Biblia. Desde Adán, digamos así, a pesar que no hay figuras así muy claves de ese momento, pero igual, cuando le está diciendo crezcan, multiplíquense, dominen la tierra, quiere decir que alguien tiene que hacer esa función, ¿verdad? Entonces podemos considerar también a Adán como un gran líder, si queremos, ¿verdad? El hecho de comenzar. Pero también en ese liderazgo caen también en el pecado. Y así sucesivamente. Fíjense en la Biblia que todos caen en el pecado. También Moisés. Dice que Moisés justamente no entra a la tierra prometida porque dice que también le faltó fe. Dice en el momento en que golpeaba, dice con la vara, él tenía que ordenar simplemente. En fin, hay así algunos detalles interesantes que nos dicen, pero para hacernos pisar tierra, para hacernos mirar un poco nuestra realidad. Nosotros no somos dioses. Génesis capítulo 3, versículo 5. No somos dioses, ¿verdad? A pesar de que queremos ser como dioses. Probamos del árbol prohibido. Y en fin, son todos estos elementitos, ¿verdad?, teológicos dentro de un género literario que nos hace entender y reflexionar que dentro de la comunidad existirá el elemento positivo, hermoso, que Dios nos regala como cualidades, pero también tenemos que ser realistas porque Yahuerecoay y todos los elementos que nos detienen un poco, vamos a decirle así, los elementos negativos, si queremos decirlo así, ¿verdad? Pero son los elementos más bien de tentación. Incluso no es porque una cosa fea, ¿verdad? Que yo después estoy haciendo. Generalmente las cosas que nos tientan son cosas muy lindas, ¿verdad? Son cosas muy lindas. Entonces eso es lo que nos atrae y eso es lo que nos lleva. Pero entonces, ¿viste que es la predisposición del corazón? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo es esa organización dentro de una cultura, dentro de nuestra humanidad?
lo que es existencial del hombre como tal. Bueno, entonces, al final la apostasía es directamente, es decir, cortar la relación y cortar la comunicación con la comunidad. Es cortar la relación. Pero como nosotros en la teología del Antiguo Testamento, como en la teología del Nuevo Testamento, y sobre todo esto comienza y con mucha fuerza en el Antiguo Testamento, la comunidad es esencial para esa manifestación de Dios, para que le conozcamos a Dios. Dios se manifiesta y se da a conocer en la comunidad. Dios se da a conocer en la eclesía. Y hay todo un proceso, decíamos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos desde el primer momento, sobre todo Éxodo, nuestro estudio, ahí cuando estábamos llegando ya al capítulo 25, hay un cambio. Dios como que le está diciendo a Moisés, primero yo me fui manifestando al pueblo, a la gente, en forma luminosa, yo y el pueblo desde lejos, pero siempre como una manifestación más bien natural, primordial, desde lejos. Luego hay una manifestación por medio del pontífice, es decir, del que hace unión, del intermediario, que es Moisés. Dios que habla cara a cara, le comunica y es Moisés después el que lleva el mensaje, el líder, ¿viste? En un segundo momento a la comunidad. Pero después, cuando llega, después de tener ya las tablas de la ley en sus manos, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Quiero ahora que me construyas un templo. Todos quedamos sorprendidos. Que después se llamará también la carpa del encuentro durante el desierto, en fin, pero este es el templo, la carpa, que hay una mezcla un poco de todo. Pero quiere decir que Dios se quiere comunicar directamente ya ahora con el pueblo. Primero, Dios a través de las manifestaciones suyas y la naturaleza, Dios a través de un líder, a través de un intercesor y luego Dios ya directamente. Y dice, todos tienen que ir al templo, ¿se acuerdan? De ese pasaje que habíamos estudiado bastante tiempo y muy interesante. Todos tienen que ir al templo porque yo ahí les voy a hablar a cada uno desde el arca de la alianza, es decir, desde las leyes. Volveré enseguida con más en Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Estudiantes
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Con tu soplo, vida, nos diste, Señor. Una tierra nos regalaste por tu amor incomparable, pero nuestro pecado nos alejó. Y su amor nos perdonó. Con tu entrega nos salvaste, vida eterna nos regalaste. Asombrosa es tu gracia, Señor. No me juzgas por mi pasado, porque siempre fuiste a mi lado, esperando que te abra mi corazón. Y su amor de colores me llenó. Una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy, porque yo soy hija de Dios. Una nueva vida me has dado al mostrarme tu llamado. Quiero ser tu instrumento por siempre, Señor. Y aunque el mundo me invite a dejarlo y el camino se vuelva pesado, buscaré descubrirte en cada corazón, porque su amor de colores me llenó. Una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy, porque yo soy hija de Dios. Porque yo soy hija de Dios. Porque yo soy hija de Dios. Soy hija de Dios. Queridos
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y hablando de esta apostasía, de esta idolatría que es el tema principal dentro de la Biblia, nosotros sabemos que esto es dentro de la Biblia. De Génesis 1:1, por decirlo así, hasta el último versículo del Apocalipsis, en que pedimos, ven Señor Jesús, Maranatá, ven entre nosotros, ¿verdad? El sálvanos, Ñande Yara Peñande Pesino. Siempre el hilo conductor, el eje central, siempre va a ser sobre la cuestión de la idolatría. O Dios, o cambiamos la identidad a Dios. Entonces, por eso ahora quisiera hacer como un paréntesis y entrar un poco en este tema de la idolatría y después seguimos ciertamente porque nos habla muy bien, ¿qué son estos ídolos, verdad? En una definición teológica profunda, cómo tenemos que comprender, porque aquí nos encontramos con la idolatría, ¿verdad?, de Israel en Peor, en este lugar. Ante todo, en primer lugar significa el abandono de Dios, abandono de Dios. Entonces, abandono de Dios en el sentido de que ahora, al darle otra identidad, al cambiarle la identidad de Dios, Éxodo 32, por ejemplo, ¿verdad?, que el pueblo viene y le pide, ¿verdad?, a Aarón, que Moisés había desaparecido, se fue, no vuelve más, nuestro líder. Entonces, queremos alguien que nos dirija, dice, ¿viste? Alguien que nos dirija. Dios entonces es el que dirige nuestros pasos, Dios el que nos dirige la propia vida, Dios el que está en medio de nosotros, necesitamos siempre de Dios. O de alguien que nos dirija, de ese líder que esté al frente. Ojalá lo encontremos a Dios y que sea Dios verdaderamente nuestro líder. Bueno, y aquí cuando nos encontramos con la cuestión idolátrica del capítulo 32, lo que nosotros estamos encontrando es que le cambiamos la identidad totalmente a Dios. Ponemos entonces nuestra confianza en otras cosas. Eso significa, porque Aarón, cuando había fundido todo este oro que le habían dado al pueblo, hace un becerro de oro, que es una imagen, porque el becerro de oro en Egipto significaba, sobre todo a través de los cuernos, los bueyes, etc., la fuerza y el poder de Dios. Es una imagen, que en realidad es una imagen analógica, ¿verdad? Que es interesante, que así como utilizamos otras imágenes que significan algo y que nosotros aplicamos analógicamente. Es por eso que en el fondo, nosotros tampoco podemos decir que existen los ateos. No existen los ateos. Siempre, que quiere decir negación de un Dios. No existen ateos. Todos somos, a final de cuentas, somos religiosos. Y por esencia, todos somos religiosos. Todos. Entonces, aquí el que dice gracias a Dios, dice soy ateo, dice alguno, ¿verdad? Gracias a Dios soy ateo. Entonces, es una contradicción, ¿verdad? Pero, porque es imposible ser ateo. ¿Por qué es imposible ser ateo? Porque justamente la esencia del hombre siempre tiende a lo trascendente. Y en esa búsqueda de lo trascendente, o en esa búsqueda de nuestra propia felicidad, de lo esencial de nuestro ser que busca la felicidad o una realización, decimos nosotros, la planificación de nuestra vida, nosotros cambiamos simplemente, porque eso es lo que se llama Dios, ¿verdad? Es el que da sentido a tu propia vida. Entonces nosotros buscamos otras cosas, buscamos la plata, buscamos el poder, buscamos el placer, buscamos todo lo que sea aquello que a nosotros nos llena. Entonces desviamos simplemente nuestra forma de pensar, nuestra forma de encontrar nuestro GPS, ya es con nuestro lenguaje actual, en donde nosotros pensamos que nos vamos a realizar, Pero siempre es buscando una planificación existencial. Y entonces miremos qué son verdaderamente los ídolos. En primer lugar, tenemos que reconocer que en la Biblia es en cierto sentido la historia de un pueblo que se desentiende, la Biblia, justamente como yo le estaba diciendo, porque atraviesa en una forma total, ¿verdad? Del Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces aquí es un pueblo que se desentiende de los ídolos. La Biblia insiste, los ídolos no. Todo lo que nos lleva fuera de Dios, no. No podemos cambiar la identidad a Dios, te dice en primer lugar. Un día tomó Yahvé a Abraham que servía a otros dioses, dice. O sea, iba detrás de otros intereses, servía a otros dioses.
buscaba y ponía toda su esperanza y su fuerza en otras cosas. Entonces Dios los llama. Pero esta ruptura que ahora tiene que hacer Abraham, aunque sea una ruptura verdaderamente radical, no es cosa hecha de una vez para siempre. Otro elemento aquí que tenemos que tener en consideración. Porque yo puedo decir, hoy me convierto, digamos, o yo me esfuerzo, o tomo una decisión. Yo me doy cuenta, puedo hacer ese discernimiento, utilizo mi cabecita y digo, esto me está llevando por un camino equivocado. Al final de cuentas no soy feliz, al final de cuentas no estoy haciendo bien las cosas. Entonces decimos y cambiamos, bueno, vamos forzado, pero después, como dice el Evangelio mismo, viene el río, el viento, huracanado, todo lo que vos quieras, los vaivenes de la vida, y parece que nos van moviendo de nuevo y poco a poco esas decisiones que tomamos es como que nos llevan de nuevo por un camino en que nos vamos olvidando con los avatares de la vida, las preocupaciones, el trabajo, en fin, y todo eso de repente nos va aflojando. Y después también nuestra fragilidad humana. Recordamos que somos creación. Recordamos, importante eso, tener en consideración que nosotros somos seres humanos, ¿verdad? No somos dioses, somos criaturas. Y entonces caemos también en el cansancio, nos estresamos, llega un momento en donde caigüe, etcétera, etcétera. Y ante esas decisiones, o eso que nosotros tomamos como decisión para seguir adelante, podemos flaquear. Y por eso te está diciendo aquí, esta ruptura, aunque sea radical, porque en ese momento en el cual nosotros tomamos una decisión, lo hacemos de una forma radical. Quiero hacer este camino, deseo hacer este camino. Entonces no es otra cosa más que siempre, ¿verdad?, la que hacemos. Nosotros tenemos que volver a rehacer y a rehacer. Y esto es el concepto teológico fundamental y esencial ante la idolatría. Porque todos, al final de cuentas, en este sentido, somos personas que cambiamos la identidad a Dios con mucha facilidad. También en el ministerio sacerdotal, también en el ministerio eclesial, también en nuestro ministerio de servicio de papá, de mamá. Yo soy papá, ¿verdad? Yo soy papá, decís. Yo soy mamá. Yo soy una señora aquí que tiene su hijo, pero algunas veces ya de que vea y no hacemos bien nuestra misión de mamá, no hacemos bien nuestra misión de papá. Muchas veces no nos sentamos con nuestros hijos a estudiar, a leer, a enseñarles. No tenemos paciencia, ¿se dan cuenta? Entonces, estamos cambiando la identidad esencial de nuestra existencia. Porque encontrarse con Dios quiere decir encontrarse también con tu propia existencia. Encontrarse con Dios es encontrarse con tu propia existencia. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón. Camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre este tema excepcional, yo diría, porque es básico y elemental lo que la Biblia nos presenta. La Biblia nos presenta a un pueblo que lucha frontalmente contra la idolatría. Luchar frontalmente contra la idolatría significa luchar frontalmente contra todo aquello que nos quita la identidad, elimina la identidad de Dios. Nosotros fabricamos entonces a Dios según nuestra imagen y semejanza. Yo le estaba poniendo el ejemplo recién, ¿verdad? Aquí que nos pide a nosotros que tenemos que rehacer y rehacer continuamente nuestro camino de conversión para entender y decir, esta es la verdadera identidad de Dios. En la medida en que nosotros conocemos la identidad de Dios, conocemos nuestra propia identidad. Mi identidad de mamá, mi identidad de ser un papá, mi identidad de acompañar a mis hijos, mi identidad de esposo, de esposa. Ya la infidelidad, pero ¿por qué? Porque justamente cambiamos, eso es idolatría, ¿entienden? Eso significa la idolatría verdadera. La CBTI Santo non debe, como decimos, de madera, de lo que sea, o una foto. Eso no va a cambiar, al contrario. Yo mirando una foto, eso en todo caso me tiene que hacer recordar que yo tengo que hacer bien las cosas. Para ese momento, ay, Jesús mío, porque este es un signo en todo caso. Este no es un ídolo. El ídolo es lo que nosotros, son todos aquellos elementos que nosotros vamos elucubrando por dentro. Tenemos ahí dentro. ¿Qué va quiero hacer? Ni entendéis nada, mi idolatría, de infidelidad. Y entonces yo estoy maquinando. Fíjense Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice que el hombre maquinaba o maquina, dice, dentro de su propio corazón, de su propia mente, ese deseo de ir detrás. En síntesis, no te dice ahí detrás de los ídolos, pero en realidad todo lo que estamos maquinando, ahí dice, es todo aquello que es malo, dice. El hombre que va fraguando, el hombre que va maquinando aquello negativo. Y bueno, entonces por ahí está caminando todo el aspecto de la idolatría cuando le cambiamos la propia identidad a Dios. Deben también constantemente renovar su opción de seguir al único en lugar de perseguir la vanidad. Va a decir Jeremías, capítulo 2, de 2 al 5. De seguir al único en lugar de perseguir. Estamos persiguiendo cualquier otra cosa. Y aquí en el libro de los Números nos está diciendo directamente esta idolatría, pero aquí te habla luego justamente sobre la idolatría del placer, digamos así, más directamente, porque te habla de que se metieron con estas mujeres, ¿verdad? De Madián, las madianitas. Entonces se meten, dice, Israel estaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres moabitas, que lo invitaron a participar de los sacrificios después. Ahí vienen siempre las consecuencias. ¿Por qué entonces ellos insistían mucho en este famoso matrimonio dentro de los clanes o dentro de la familia? Ellos no se casaban y hasta ahora luego hay mucha de esa tendencia todavía entre ellos, ese pensamiento es muy fuerte. Y justamente por decir, porque mira, esta es nuestra cultura, esta es nuestra base religiosa. Y dice, el hecho de meter extranjeros, el hecho de meter paganos, que para ellos viene a ser ideas diferentes, mensajes diferentes, concepciones diferentes con respecto a la religión, al aspecto religioso del cómo concebimos nosotros la propia vida, eso era peligroso para ellos. No había esa capacidad, ¿verdad?, de diálogo y de mucha libertad, culturalmente hablando. Entonces era imposible. Entonces por eso directamente dice el hecho de meterse con las mujeres moabitas. Lo invitan a participar, dice, los sacrificios en honor de su Dios y así lo va sacando. Y eso es lo que ellos ven como una cosa muy negativa porque después es imposible el diálogo, después es imposible esa comunicación dentro de esa comunidad.
Porque viene el otro con otro pensamiento, este con otro, entonces hay un vaipú, ¿verdad? Y entonces es difícil. ¿Cómo hacemos esta conversación? ¿Cómo hacemos esta unidad? Antes era mucho más fácil, ¿verdad? En el sentido de que todos pensamos iguales, todos pensamos más o menos en una forma uniforme y por lo tanto ya no tenemos ningún problema. Bueno, pero nosotros queríamos leer también esto que nos dice Jeremías. Estamos Jeremías en el capítulo 2 de Jeremías, versículo también del 2 en adelante. El profeta Jeremías aquí nos va a hablar y nos va a decir sobre la cuestión de la idolatría. Ve a gritar a los oídos de Jerusalén, así habla el Señor. Recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud, el amor de tus desposorios, cuando me seguías por el desierto, por la tierra sin cultivar. Israel era algo sagrado para el Señor. Las primicias de su cosecha, todos los que comían de él se hacían culpables. Les sobrevenía una desgracia, oráculo del Señor. Aquí entonces es justamente este oráculo, como dice Jeremías, de perseguir la vanidad. ¿Detrás de qué cosas nosotros vamos? Vamos realmente detrás de lo esencial, de lo fundamental, que es Dios en este caso. En efecto, la idolatría puede filtrarse en el interior del mismo yavismo también. El yavismo es una corriente que impulsaba y que decía, bueno, aquí atención, la pureza de nuestra religión, de Yahvé como Dios. Ya en el Decálogo aprende Israel que no debe fabricarse imágenes, pues solo el hombre es la imagen auténtica de Dios. Se dan cuenta que entonces la verdadera imagen de Dios es el hombre y nosotros somos imagen de Dios. No debes fabricarte otra imagen. Significa eso mismo, que solamente la imagen como tal somos nosotros mismos. Entonces imagínense cuando estamos diciendo un hombre que ha vivido plenamente como imagen y semejanza de Dios, los valores y la esencia de lo que Dios nos propone, y por eso es Kadosh, es santo, ¿verdad? Por eso llega a la santidad. Entonces es un santo que nosotros miramos, no como Dios evidentemente, a nadie le miramos como si fuese un Dios, pero mirarle a un San Juan Bosco que se dedica totalmente a imagen y semejanza de Dios. Oye, por Yahuberecopes Hapishaiko Tenegare, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve sin una escuela, sin un trabajo, me educaste, me diste un arte y oficio, etcétera, etcétera. Un San Francisco de Asís, no sé, cualquier santo de la iglesia, ese es imagen y semejanza de Dios, que nos hace recordar, yo les decía por eso, mirar un santo significa mirar a alguien que se ha bautizado, que hizo una opción fundamental por Cristo y entonces lo llevó adelante. Y es eso lo que nosotros miramos. Y esto entonces no es idolatría. La idolatría es cuando nosotros le cambiamos a Dios su identidad y cuando nosotros nos fabricamos a Dios de acuerdo a nuestra imagen, de acuerdo a aquello que nosotros queremos. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Seguiremos reflexionando sobre este tema de la idolatría. Pidamos esa gracia también al Señor que nos acompaña a todos. Y les doy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.